En un mundo donde el perdón es esquivo y la culpa es eterna, Caín vive atrapado entre las sombras de un hermano perdido. ¿Es posible encontrar paz cuando el eco de una tragedia nunca cesa? Un relato de redención imposible, donde el tiempo no borra los pecados, pero quizá ofrezca un pequeño consuelo, la aceptación. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva después de que estos fueran expulsados del jardín del Edén. Nacieron en un mundo ya marcado por la separación entre el ser humano y Dios, y aunque no vivieron el paraíso, crecieron conociendo las historias que sus padres les contaban sobre aquel lugar perfecto del que alguna vez formaron parte. Desde pequeños, Caín y Abel aprendieron a trabajar la tierra y a cuidar de los animales, pues ahora el mundo requería esfuerzo y sudor para sobrevivir. Caín, el mayor, era un hombre fuerte, de carácter serio y reservado. Se dedicó al cultivo de la tierra y pasaba largas horas entre los campos, sembrando, regando y recolectando los frutos que con esfuerzo hacía crecer. Su conexión con la tierra era profunda, pero también solitaria. Le gustaba el silencio del campo, la dureza del trabajo y el control que sentía al ver cómo brotaba la vida desde el suelo bajo sus manos. Abel, por su parte, era pastor de ovejas. Tenía un espíritu más sereno y contemplativo. Pasaba sus días guiando a sus rebaños, buscando pastos verdes y agua para que sus animales pudieran alimentarse. A diferencia de su hermano, Abel sentía una relación cercana con Dios. Lo buscaba en la belleza del amanecer, en el sonido del viento entre los árboles y en la mirada tranquila de sus ovejas. Ambos eran trabajadores, pero diferentes en su forma de ver el mundo y de sentir la vida. Con el paso del tiempo, llegó el momento en que los hermanos decidieron presentar ofrendas a Dios como muestra de gratitud. Caín ofreció los frutos de la tierra, lo mejor de su cosecha, producto de muchas jornadas de esfuerzo. Abel, en cambio, ofreció lo mejor de su rebaño, un cordero primogénito, sin defecto, que había criado con cuidado. Ambos acercaron sus ofrendas con la intención de agradar al Creador. Aquí comienza a gestarse el conflicto que cambiaría sus vidas para siempre. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas, esperaban una respuesta del cielo, un signo que mostrara que Dios los había escuchado y aceptado su gesto. Y la respuesta llegó, pero no como Caín la esperaba. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, la recibió con aceptación, y esa aprobación se sintió de forma clara, como una presencia cálida que envolvía el lugar. Abel, al sentir que su ofrenda había sido bien recibida, se llenó de paz y gratitud. No habló, no se jactó, simplemente inclinó su rostro y agradeció en silencio. Pero cuando Caín notó que su ofrenda no había sido recibida de la misma manera, un fuego oscuro comenzó a encenderse dentro de él. Era una mezcla de decepción, celos y confusión. Se preguntaba por qué su trabajo, sus cosechas, todo su esfuerzo, no habían bastado para agradar a Dios. Su rostro se ensombreció. Donde antes había concentración y dedicación, ahora había frustración. No entendía por qué su hermano, con su cordero, había hallado el favor divino mientras él no. La envidia se fue instalando lentamente en el corazón de Caín. No era solo dolor por sentirse rechazado, sino una herida que crecía al ver a Abel tan sereno, tan aceptado, tan cercano a Dios. No era odio desde el principio, sino una herida silenciosa que no se curaba. Dios, viendo lo que ocurría en su interior, le habló con claridad. Le dijo que no debía dejarse dominar por la rabia, que si actuaba correctamente también sería aceptado, pero si no, el pecado estaría a la puerta, deseando dominarlo. Le advirtió que debía dominar ese impulso oscuro, pero Caín ya no escuchaba. Su mente estaba tomada por una única pregunta que lo devoraba por dentro. ¿Por qué él? ¿Por qué Abel y no yo? Caín comenzó a mirar a Abel de forma distinta. Ya no era solo su hermano, su compañero de infancia con quien había corrido por los campos y compartido risas bajo el sol. Ahora lo veía como una sombra constante, un recordatorio viviente de su propia inseguridad y de una herida que no dejaba de arder. Cada vez que lo veía pastoreando sus ovejas con tranquilidad o elevando una oración al cielo, Caín sentía que esa calma era una provocación silenciosa, aunque Abel no hiciera nada que lo señalara. Los días pasaban y la tensión crecía, aunque no había palabras de confrontación. Abel, fiel a su naturaleza, no sospechaba la profundidad del conflicto que crecía en el corazón de su hermano. Seguía su vida con humildad, sin rencores ni orgullo. Pero Caín lo observaba en silencio, desde lejos, desde las sombras de su frustración. Hasta que un día, Caín propuso a su hermano que fueran juntos al campo. No era raro que lo hicieran, y Abel aceptó sin desconfianza. El campo era su lugar común, donde muchas veces habían trabajado codo a codo, pero esta vez, Caín llevaba consigo una carga distinta. No era una herramienta ni una semilla, era una decisión ya tomada, oscura y firme como piedra. El camino fue silencioso.
Abel hablaba poco, como si algo dentro de él presintiera que ese día no era como los demás. El cielo estaba despejado, pero el aire parecía más denso. Las aves volaban lejos, y el viento apenas rozaba las hojas. Era un silencio que pesaba. Y allí, en medio del campo, lejos de toda mirada, sucedió lo impensable. En aquel lugar apartado, rodeados por la vastedad del campo, Caín y Abel se detuvieron. No había nadie más, solo el susurro del viento entre los pastos altos y el canto lejano de algún ave que no entendía lo que estaba por ocurrir. Abel, con la tranquilidad que siempre lo caracterizaba, quizás esperaba una conversación o algún trabajo por hacer, pero lo que encontró fue una mirada distinta en los ojos de su hermano. No era enojo momentáneo ni molestia pasajera. Era algo más profundo, algo que había crecido en silencio y que ahora estaba a punto de estallar. Caín se quedó inmóvil por un instante, como si en el último momento hubiera dudado. Tenía en sus manos no solo la fuerza del cuerpo, sino también la carga emocional que lo había consumido por días. La advertencia de Dios aún resonaba en algún rincón de su mente, pero era un eco distante, ahogado por la intensidad de su rabia y por una sensación de injusticia que lo había atrapado por completo. Entonces, sin una palabra, sin una explicación, Caín atacó a su hermano. Fue un acto impulsado por la sombra que había dejado crecer dentro de sí. No hubo pelea, no hubo defensa. Abel, sorprendido, apenas comprendió lo que estaba sucediendo. El dolor fue rápido, pero más profundo que el golpe fue el desconcierto. Lo último que vio fue el rostro de su hermano, endurecido, ajeno, irreconocible. Caín, al hacerlo, sintió que algo dentro de él se rompía también, pero no se detuvo. Y así, en medio de la tierra que tantas veces habían compartido, Abel cayó. Silencioso. Inocente, su sangre se mezcló con la tierra que tantas veces había cultivado Caín. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Caín se quedó de pie junto al cuerpo de su hermano, respirando con fuerza, como si lo que acababa de hacer no terminara de asentarse en su conciencia. El campo, tan familiar para ambos, ahora le parecía un lugar extraño, hostil, como si incluso la tierra rechazara lo que había ocurrido sobre ella. Por un instante creyó que sentiría alivio, que el silencio de Abel calmaría el ruido que llevaba dentro, pero lo que encontró fue vacío. No hubo victoria, solo una sombra más pesada que antes. El cuerpo de Abel yacía inmóvil, y el aire a su alrededor parecía detenido. Caín bajó la mirada y vio cómo la sangre de su hermano se filtraba lentamente en el suelo. Era una imagen sencilla y a la vez imposible de ignorar. Esa sangre, que ya no latía en venas vivas, parecía hablar, aunque no con palabras. Era como si la tierra misma la recibiera con dolor, como si la creación entera comprendiera el crimen que acababa de ocurrir. Caín retrocedió un paso, luego otro. Su respiración seguía agitada, pero su mente ya no tenía claridad. Sentía que algo invisible lo observaba, que ya no estaba solo aunque no se viera a nadie. El peso del acto cometido comenzó a tomar forma en su interior. Lo había hecho, sí, había callado a su hermano, pero en ese intento por silenciar la herida que lo consumía, había desatado algo mucho más grande. Había roto un lazo que no volvería a unirse, y entonces escuchó una voz. No venía del campo, ni del cielo, ni de ningún lado visible. Era una voz profunda, que atravesaba todo, que hablaba no solo a los oídos sino al alma. Era la voz de Dios. La voz de Dios calma que no ocultaba su fuerza. No era grito ni acusación, pero tenía el peso de lo eterno. Preguntó simplemente, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, al oír esas palabras, sintió que el suelo se volvía más pesado bajo sus pies. Su corazón se encogió, no por temor al castigo inmediato, sino por saber que no podía ocultar la verdad. Aún así, intentó hacerlo. Con un tono frío, casi fingido, respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Fue una mentira débil, pronunciada más como un reflejo que como un intento real de engañar a Dios. Pero Dios no buscaba información. Sabía lo que pedía era que Caín enfrentara lo que había hecho, que se reconociera responsable. Y entonces, la voz divina habló de nuevo, esta vez con un tono más firme, lleno de dolor pero también de justicia. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esas palabras atravesaron a Caín, porque eran verdad, porque no había manera de negar lo que había ocurrido, porque incluso el suelo, la tierra que tanto amaba y trabajaba, ahora se volvía testigo en su contra. La sangre de Abel no se había perdido en el polvo, clamaba. Vivía aún en su inocencia derramada, y ese clamor había llegado al cielo. Dios le habló entonces de las consecuencias. Ya no podría trabajar la tierra como antes, pues ésta no le daría fruto con facilidad. Se convertiría en un errante, un fugitivo sobre la faz del mundo.
Lo que había hecho no quedaría sin marca. Caín escuchó todo en silencio. Por primera vez, comprendía que su dolor, por más profundo que hubiera sido, no justificaba el acto que había cometido. Y sin embargo, aún no había terminado de comprender el precio de su decisión. Caín sintió que el peso de las palabras divinas caía sobre él como una carga imposible de llevar. Su alma, que ya estaba fracturada por el remordimiento, ahora se hundía en un abismo aún más profundo al comprender que no solo había perdido a su hermano, sino también su lugar en el mundo. No era solo un castigo físico, era un destierro del vínculo con la tierra, con su familia, consigo mismo. Era el inicio de un camino sin hogar, sin raíces, sin reposo. Entonces, quebrado por dentro, respondió a Dios: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Te expulsas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré un fugitivo y errante, y cualquiera que me encuentre querrá matarme. Era la primera vez que Caín hablaba con el corazón al descubierto. No hubo mentira ni evasiva, solo miedo, culpa y una súplica oculta. Ya no pedía comprensión ni explicación. Solo temía ser destruido, ahora que se sabía solo y marcado. No temía la muerte como escape, sino como castigo sin sentido, como un eco de la violencia que él mismo había soltado en el mundo. Pero Dios, incluso en su justicia, mostró un gesto de misericordia. Le dijo que nadie debería matarlo, que si alguien lo hiciera, sería vengado 7 veces. Y entonces puso una señal sobre él, una marca cuya forma nadie conoce, pero cuyo propósito era claro: protegerlo de la violencia que él mismo había iniciado. No porque Caín mereciera clemencia, sino porque la vida seguía siendo sagrada, incluso la del que había matado. Así, Caín partió. Se alejó de todo lo que conocía, su hogar, sus padres, el suelo que cultivaba, la mirada de Dios. Se marchó hacia el oriente, hacia una tierra llamada Nod, cuyo nombre significa errante, y comenzó una nueva existencia. No como agricultor, ni como hermano, sino como el primer hombre marcado por la violencia del hombre contra el hombre, solo. Pero no olvidado. Caín llegó a la tierra de Nod con el alma hecha pedazos. Cada paso que daba en aquel territorio desconocido era un recordatorio de lo que había perdido. No había árboles familiares, ni rostros conocidos, ni la voz de Dios guiándolo como antes. Todo era silencio y extrañeza. El sol seguía saliendo como siempre, pero para él, su luz era más dura, más lejana. El mundo no había cambiado, pero para Caín, ya nada era igual. Con el paso del tiempo, Caín intentó reconstruir algo en medio de su exilio. Aunque errante por destino, comenzó a asentarse, tal vez en busca de una forma de redención que nunca llegaba del todo. Construyó una ciudad, la primera según las antiguas memorias. La llamó Enoc, en honor a su hijo, que sería su descendencia, su continuación en un mundo que él había manchado con sangre. Era una paradoja profunda: el hombre que había destruido a su hermano ahora edificaba, levantaba una ciudad, fundaba una familia. Como si en lo profundo de su ser persistiera un deseo de orden, de permanencia, de algo que no se perdiera con el viento. Pero esa ciudad, aunque real, estaba construida sobre la memoria de un crimen. Y aunque nadie a su alrededor hubiera conocido a Abel, Caín lo llevaba consigo. No con palabras, no con lamentos diarios, sino en el silencio que lo acompañaba al amanecer, en la inquietud que lo visitaba en las noches sin sueño. Caín no volvió a hablar con Dios como antes. Su marca seguía en él, no como una herida física, sino como un recordatorio constante de lo que había sido capaz de hacer. Y aunque la vida siguió, aunque su linaje creció y su nombre se mencionaba como el de un fundador, él sabía que había una historia que no podía deshacerse, la historia de una herida que abrió con sus propias manos, la historia de Abel, que vivía en la tierra, en la sangre y en el cielo. Y en lo más hondo, Caín sabía que por más que construyera, jamás dejaría de ser el hombre que mató a su hermano. Aunque el mundo avanzaba y la ciudad de Enoc crecía con nuevos rostros y generaciones, dentro de Caín el tiempo no se movía. Su vida era una secuencia de días repetidos, donde el pasado nunca se volvía lejano. Todo lo que construía tenía un propósito: cubrir el vacío, silenciar la memoria, dar forma a una existencia que ya no podía volver atrás. Pero por más que levantara muros, no había piedra ni estructura que lo protegiera de su propio recuerdo. Abel seguía presente, no como un fantasma que lo perseguía, sino como una ausencia que se volvía insoportable. Era el rostro que no volvería a ver, la voz que no volvería a oír, la mirada limpia que jamás podría olvidar. A veces Caín se sorprendía mirando al cielo, como si esperara ver en las nubes el reflejo de su hermano. Otras veces, caminando en silencio por las afueras de su ciudad, pensaba en cómo habría sido su vida si Abel aún viviera. No eran pensamientos de arrepentimiento pasajero, sino una grieta constante, porque con cada logro, con cada cosecha tardía que aún intentaba sembrar, Caín sentía que el fruto estaba incompleto. Nada sabía igual desde aquel día.
y aunque sus descendientes lo rodeaban y pronunciaban su nombre con respeto o temor, él sabía que era un hombre dividido, el fundador de una ciudad y el autor de la primera muerte. Había noches en que soñaba con Abel. En esos sueños, su hermano no le hablaba, solo lo miraba. No con odio, sino con una tristeza infinita. Caín despertaba entonces con el corazón apretado, sintiendo que ese silencio de Abel decía más que cualquier reproche. Era un juicio sin palabras, y también, tal vez, un lamento compartido, porque lo que Caín había destruido no era solo una vida, sino el lazo más puro que conocía, el lazo entre hermanos. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Caín vivía entre sombras que nadie más podía ver. La ciudad que fundó seguía creciendo, sus hijos e hijas formaban familias, y la vida parecía prosperar a su alrededor. Pero él, en lo más íntimo, habitaba un mundo distinto, donde cada paso lo acercaba a un recuerdo. A veces se detenía en los campos, observando cómo otros sembraban la tierra, y no podía evitar pensar en aquellos días en que trabajaba codo a codo con su hermano. Eran tiempos sencillos, marcados por el esfuerzo, el sudor y esa rutina que los unía sin palabras. Tiempos que no volverían. Aunque nadie le hablaba de Abel, y quizás muchos ya no sabían su nombre, Caín lo sentía presente en los silencios largos, en el sonido del viento al rozar las hojas, en los momentos en que el sol caía sobre la tierra con una calma parecida a la de su hermano. A veces se preguntaba cómo habría sido el mundo si no hubiera albergado esa envidia, si hubiera sido capaz de ver a Abel como un reflejo de lo bueno, y no como un obstáculo a superar. En esos momentos, no hablaba con Dios, pero murmuraba cosas al viento. No eran oraciones, ni confesiones claras, sino frases rotas, pensamientos sueltos que el tiempo no curaba. Hermano, si aún pudieras responderme, decía a veces, sabiendo que no habría respuesta. Caín intentó enseñar a sus hijos sobre el trabajo, sobre la vida, incluso sobre justicia. Pero sabía que en su historia había una herida que nunca debía repetirse. A veces, con una mirada severa, advertía a los suyos, nunca permitáis que el corazón se llene de odio contra la sangre de vuestra sangre. Y aunque no explicaba más, quienes lo escuchaban notaban que hablaba desde un dolor antiguo y profundo. Era su forma de honrar a Abel, aunque fuera tarde. Y así, Caín vivía. No en paz, pero sí con una conciencia despierta. Una que no lo dejaba olvidar, y que lo empujaba, día tras día, a mirar hacia atrás sin encontrar redención, solo memoria. Los años pasaban y Caín se volvía más introspectivo, sus pasos más lentos, como si el peso del tiempo y de los recuerdos lo doblegaran. Aunque su ciudad crecía y se extendía, las sombras seguían siendo su compañía constante. A veces se encontraba en la cima de la colina, mirando el horizonte, y por un breve instante, el viento le susurraba lo que nunca pudo escuchar, las palabras de Abel. No eran reproches, ni juicios, solo la ausencia que tanto lo acosaba. Pero Caín se aferraba a eso, como si de alguna forma, esas ausencias pudieran brindarle algo que la vida no le daba. El trabajo en la tierra se volvía más mecánico, sin la chispa que alguna vez había tenido. Sus hijos crecían, y aunque les hablaba de esfuerzo, de labor, de justicia, había algo en sus ojos que no se podía ocultar, una tristeza escondida, un vacío que ni las manos en la tierra podían llenar. Ellos no comprendían del todo, pero aprendían de su silencio, de esos momentos en que el hombre que los guiaba parecía más lejano que nunca. Había noches en que Caín se desvelaba, observando la luna, pensando en cómo todo había cambiado. En su corazón seguía viva la culpa, esa sombra perpetua que no lo dejaba respirar con tranquilidad. En sus sueños, veía a Abel. A veces, lo veía joven, con el rostro sereno que siempre había tenido antes del desencuentro, y otras veces lo veía adulto, como él, pero con la diferencia de que no cargaba con ese peso que Caín llevaba en sus hombros. ¿Qué habría sido de ti? Caín se preguntaba en voz baja, sin esperar respuesta alguna. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera sido tan ciego? Y aunque en su mente aún resonaban esas preguntas, él sabía que no había respuestas posibles. La vida no ofrecía segundas oportunidades, solo la posibilidad de seguir adelante. Sin embargo, algo en su ser lo empujaba a buscar una reconciliación, aunque fuera en su mente, aunque fuera en los momentos más solitarios de su existencia. Las noches eran más largas y las sombras más profundas. Caín caminaba entre ellas, tratando de hallar una paz que nunca llegaba, pero que seguía buscando, como si aún pudiera encontrarla. Caín se encontraba solo en sus pensamientos, a menudo perdido en los recuerdos de Abel, un hermano que ya no estaba, pero que de alguna forma nunca se fue. Su ausencia era como una grieta que atravesaba su ser, un vacío que ningún esfuerzo podía llenar. Se preguntaba constantemente si su hermano también lo pensaba, si en algún rincón del mundo Abel todavía guardaba, en alguna parte de su ser, una memoria de él, o si se había desvanecido en el olvido, como una sombra que se disuelve con el amanecer.
A veces, cuando Caín caminaba por el campo, veía en la lejanía una figura que le recordaba a su hermano. En esos momentos, su corazón se aceleraba y su cuerpo temblaba como si el tiempo se hubiera detenido. Pero, al acercarse, la figura desaparecía, y solo quedaba el viento acariciando la tierra. Se preguntaba si su hermano también le había buscado en esos momentos, si él, al igual que Caín, había deseado un reencuentro, aunque solo fuera en un sueño. En las largas noches de insomnio, Caín pensaba que quizás, si hubiera sido diferente, si hubiera visto la bondad en el rostro de Abel, todo habría sido distinto. Si hubiera visto en él no un rival, sino un aliado, si hubiera mirado más allá de su propio enojo y orgullo, tal vez la historia hubiera tenido otro final. En sus momentos de mayor desesperación, se reprochaba a sí mismo por no haber sido capaz de entender lo que su hermano representaba. No solo la bondad, sino también la oportunidad de redención que, al matarlo, él mismo había destruido. Caín nunca había dejado de sentir la presencia de Abel, pero tampoco había sido capaz de perdonarse. La voz de su hermano, aunque silenciosa, aún le hablaba en sus pensamientos, en sus soliloquios. A veces, Caín se encontraba en medio de una tarea cotidiana, y algo en el aire lo hacía recordar aquellos días de complicidad, las tardes en que juntos, sin palabras, compartían el trabajo y la vida. Pero esas memorias se tornaban amargas, y en vez de consuelo, le ofrecían una angustia más profunda. El viento le traía ecos lejanos, risas y conversaciones que ya no eran. Imaginaba a Abel como el hombre que nunca pudo ser, el hermano que jamás pudo entender completamente. La vida que habían tenido juntos se desvanecía como un sueño, y Caín sentía que cada día estaba más lejos de aquella imagen que aún guardaba en su corazón. Si tan solo pudieras perdonarme, murmuraba en voz baja, esperando que las palabras llegaran a algún lugar donde Abel aún pudiera oírlas. Pero sabía, en el fondo, que el perdón no era algo que pudiera alcanzarse a través de simples palabras. Era algo que, quizás, él mismo tendría que ganarse, aunque el tiempo ya no le ofreciera más que la esperanza de una reconciliación imposible. Y así, entre recuerdos rotos y fantasmas del pasado, Caín continuaba su vida, buscando a su hermano en cada rincón, en cada susurro del viento, en cada atardecer que parecía traer consigo una respuesta que nunca llegaba. Caín, en sus momentos más solitarios, se encontraba hablando con la nada, como si pudiera invocar a Abel de alguna manera. Sentado al borde de la colina, miraba el paisaje que alguna vez compartieron, el mismo paisaje que había sido testigo de la caída de todo lo que ellos habían sido. En la quietud de la tarde, cuando el sol se perdía detrás de las montañas, Caín cerraba los ojos y sentía la presencia de su hermano cerca, en el aire fresco que tocaba su rostro, en el canto lejano de las aves, en el murmullo de los ríos. Abel, susurraba, como si llamara a un espectro lejano, si aún pudieras hablar, ¿qué dirías? Se preguntaba si su hermano lo miraba desde algún lugar lejano, si en el más allá, Abel también recordaba su vida juntos, si también sentía esa grieta abierta en el corazón de Caín. El tiempo había hecho de él un hombre más duro, pero el dolor seguía vivo, acechando en sus pensamientos como una sombra persistente. Durante años había buscado respuestas en el trabajo, en las conversaciones que surgían sin ganas, en los días interminables que se fundían unos con otros. Pero la única respuesta que encontraba era la misma que había estado con él desde el principio, el vacío. Caín no podía evitar recordar el rostro de Abel, su mirada tranquila y serena, esa que Caín jamás entendió. Recurría a esos recuerdos como si fueran los últimos vestigios de algo que, en su corazón, aún valía la pena conservar. La sonrisa de su hermano, la forma en que todo parecía simple a su lado, como no había envidias ni resentimientos en su mirada. Si hubiera podido entender lo que Abel representaba, si hubiera podido ver que no era un rival, sino una extensión de lo bueno que existía en el mundo, tal vez su vida no habría seguido este camino de sombras. ¿Por qué no pude ver lo que tú veías?, se preguntaba, la misma pregunta sin respuesta que lo atormentaba desde el día que su hermano ya no estuvo allí. Las noches se volvían más largas, y los ecos de su propio dolor se multiplicaban en la oscuridad. Caín sentía que la distancia entre él y Abel se hacía más grande con cada día que pasaba, una distancia que solo la muerte había impuesto, pero que él mismo seguía construyendo con su propia culpa. En sus sueños, Abel regresaba. No era un fantasma, ni una imagen distorsionada. Era su hermano tal como lo recordaba, con la misma calma, la misma paz que él mismo nunca alcanzó. A veces, en esos sueños, se encontraba a su lado, como en los viejos tiempos, y en esas visiones, Caín sentía un extraño consuelo, como si en esos momentos fugaces, aunque solo fuera en su mente, pudiera hallar el perdón que tanto buscaba. Pero al despertar, la realidad se imponía nuevamente. La ausencia de Abel era absoluta, el perdón no llegaba, y el peso de su culpa se erguía sobre él, más pesado que nunca. Si pudiera volver atrás. Caín pensaba,
pero rápidamente se detenía, sabiendo que el tiempo no retrocedía. El arrepentimiento era una carga, y la única forma de cargar con ella era seguir adelante, sin esperanza de redención. Así, Caín vivía entre los recuerdos y la culpa, entre las sombras de su hermano, buscando en cada rincón del mundo una paz que nunca podría alcanzar. Cada amanecer, Caín despertaba con el peso de la ausencia de Abel, una ausencia que no desaparecía con el paso del tiempo. En la quietud del día, mientras caminaba por los campos que algún día compartieron, su mente se llenaba de imágenes fugaces de su hermano, el sonido de su risa, el modo en que sus manos trabajaban la tierra con naturalidad, su forma de ver el mundo con una inocencia que Caín había perdido hacía mucho. Era como si Abel nunca hubiera dejado de existir en su mente, aunque su cuerpo y su voz se hubieran desvanecido. Caín se preguntaba, una y otra vez, cómo habría sido su vida si no hubiera tomado esa decisión, si no hubiera dado rienda suelta a la envidia que creció como una sombra dentro de él. La rabia y el resentimiento lo cegaron en ese entonces, pero ahora todo lo que quedaba era el eco de lo que pudo haber sido. Y esa culpa, esa misma que lo había perseguido por tanto tiempo, se transformaba en algo más pesado, más doloroso. En cada rincón de su vida, Caín veía el reflejo de lo que había perdido, la oportunidad de ser alguien diferente, de haber actuado de otro modo, de haber visto a Abel como lo que realmente era, su hermano, su igual. En los momentos en que el viento soplaba con fuerza, Caín sentía que el susurro de su hermano le llegaba, como si fuera un suspiro atrapado en el aire. «Hermano, ¿por qué me mataste?», imaginaba que Abel preguntaba, una voz suave y dolorosa, pero al mismo tiempo llena de una serenidad que Caín no entendía. «¿Por qué me dejaste tan solo?», pensaba Caín que esas palabras habrían salido de los labios de Abel si aún estuviera allí. Pero, al final, no había nadie a quien preguntar. La voz de Abel no era más que una construcción de su propia mente, una forma de aferrarse a lo irremediable, una forma de intentar, en vano, deshacer lo que ya había sido hecho. La verdad, aunque simple, era cruel, no había respuestas. No las había entonces y no las había ahora. Caín ya no esperaba encontrar consuelo en el mundo. Ni siquiera el trabajo de la tierra, tan familiar y repetitivo, lograba borrar las imágenes de su hermano. Los árboles que plantaban juntos ahora parecían solo una sombra de lo que podrían haber sido, como si la vida misma estuviera suspendida en una especie de limbo. En su corazón, Caín sentía que cada día, cada paso que daba, lo alejaba más de la imagen de Abel. La distancia no era solo física, sino emocional, una brecha que no podía salvar. A veces, en la quietud de la noche, Caín cerraba los ojos y, por un momento, imaginaba que Abel regresaba. Imaginaba que su hermano le decía que todo estaba bien, que lo perdonaba, que no había rencor en su corazón, pero cuando despertaba, la realidad volvía a ser más cruda. No había perdón, solo la misma pregunta eterna, ¿podría alguna vez perdonarse a sí mismo? Y, así, Caín continuaba en su camino, buscando en los recuerdos y en el viento, sin hallar nunca una respuesta. Su hermano seguía presente en su vida, no como una figura tangible, sino como una sombra que se alargaba cada día más, sin esperanza de disiparse. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Las estaciones pasaban, pero Caín permanecía atrapado en un ciclo de recuerdos y arrepentimiento. En cada amanecer, el eco de Abel lo despertaba, como una presencia invisible que nunca se disipaba. Caín veía el sol alzarse sobre el horizonte, y por un momento, se preguntaba si su hermano también lo miraba desde algún lugar, si también observaba la luz que cubría la tierra, buscando una conexión que nunca podría restaurarse. En las noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas, Caín se tumbaba sobre la tierra, mirando las constelaciones, intentando encontrar alguna forma de consuelo en el universo. Algunas veces, entre la quietud del firmamento, se imaginaba que Abel estaba allí, no como un recuerdo, sino como una esencia flotante, presente en cada estrella. ¿Me ves, hermano?, le preguntaba en silencio, sin esperar respuesta. Pero aunque sus palabras se desvanecían en el aire, la sensación de que Abel aún lo observaba no lo dejaba. Era como si, a pesar de todo, hubiera algo en ese vínculo que trascendía la muerte, algo que persistía en el espacio entre ellos. Caín, sin embargo, no podía liberarse de la culpa. Era una carga constante, como una piedra que aplastaba su pecho, impidiéndole respirar con calma. Cada vez que veía el rostro de sus hijos, veía también en sus ojos una chispa que nunca fue suya. Los veía crecer, reír, aprender a trabajar la tierra, y sentía que algo de Abel debía estar allí, en su presencia, como si la vida de su hermano hubiera dejado una huella en el mundo que continuaba, lo que Caín no podía tocar. ¿Qué habría sido de mí si no lo hubiera matado?,
Preguntaba una y otra vez, y aunque su mente repetía esa pregunta como una letanía, la respuesta siempre era la misma: no lo sabía. La única certeza que tenía era la de vivir con las consecuencias, con ese vacío que lo perseguía sin descanso. En ocasiones, Caín regresaba al campo donde la vida de Abel se había apagado. Se detenía allí, en el mismo lugar donde la tragedia había comenzado, y se quedaba en silencio, mirando la tierra que cubría el cuerpo de su hermano. El lugar ya no era el mismo, el tiempo había transformado el paisaje, pero para Caín, todo seguía intacto. El aroma de la tierra, el sonido del viento, todo parecía estar como en ese día fatídico, y por un instante, sentía que Abel aún estaba cerca, como si lo pudiera alcanzar solo si estiraba la mano. Las palabras que Caín había pronunciado aquella tarde, cuando su hermano yacía en la tierra, seguían retumbando en su mente: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa frase, dicho en un momento de furia, se había convertido en una sentencia que Caín cargaba con él a cada paso. Se preguntaba si esa pregunta era un reflejo de su propia incapacidad para comprender el vínculo que había compartido con Abel. Si hubiera sido el guardián de su hermano, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez Abel aún estaría allí, caminando a su lado. «Perdóname, Abel», murmuraba al viento, con la esperanza de que esas palabras, aunque tardías, pudieran llegar a donde quiera que su hermano estuviera. Pero sabía que el perdón que anhelaba no podía ser entregado por palabras vacías, sino por una transformación que nunca llegaría. Y así, Caín vivía entre recuerdos rotos y culpas perpetuas, buscando en cada rincón del mundo una forma de aliviar la herida que se había hecho a sí mismo. Abel seguía siendo su sombra, la presencia que nunca lo abandonó, y al mismo tiempo, su más grande ausencia. No había descanso para Caín, solo una memoria que lo mantenía atado al pasado, a un hermano que ya no podía rescatar. En el silencio profundo de la madrugada, Caín se encontraba solo, de pie frente al altar de tierra que había construido sin saberlo. El lugar donde la vida de Abel había terminado y donde su propio alma había comenzado a desmoronarse. En las horas más oscuras de la noche, el viento, que siempre traía consigo ecos de algo lejano, parecía susurrarle palabras que no podía entender, pero que sentía como una llamada. A veces, creía que era Abel quien lo llamaba, un susurro en el viento, un suspiro en la brisa, una presencia distante que aún persistía. Caín caminaba lentamente, como si el peso de su pasado le arrastrara el cuerpo, y miraba hacia el horizonte. El paisaje seguía siendo el mismo, pero él ya no veía lo que solía ver: la belleza de la tierra, el brillo de los ríos, el calor del sol. Todo le parecía lejano, ajeno, como si la vida hubiera dejado de ser algo suyo desde el momento en que su hermano desapareció. En su mente, una y otra vez, recorría aquel día fatal, las palabras no dichas, el acto impulsivo, la mirada final de Abel, tan llena de sorpresa y miedo. Esa imagen se repetía constantemente, la imagen de su hermano, inmóvil y lleno de confianza, que nunca imaginó el peligro en los ojos de quien le había jurado amor. Abel, susurraba, con una voz quebrada por el tiempo y la pena: si pudieras escucharme, si pudieras ver lo que he hecho. El dolor que sentía no se refería solo al hecho de haberle arrebatado la vida a su hermano. Era el dolor de saber que nunca podría redimirlo, que nunca podría devolvérselo. Caín, en su soledad, se preguntaba si, en algún rincón de su alma, aún guardaba algo de la humanidad que había perdido cuando derramó la sangre de Abel. Sabía que las palabras no podían cambiar nada, que los actos del pasado no se podían deshacer. Pero, aún así, seguía buscando una forma de reconciliarse con la memoria de Abel, una manera de aliviar el peso de lo irremediable. Caín, sumido en sus pensamientos, se encontraba un día nuevamente en el lugar donde todo había ocurrido, mirando las huellas que el tiempo había dejado en la tierra. Sin darse cuenta, sus manos comenzaron a cavar en el suelo, como si deseara encontrar algo, algún vestigio, alguna señal de que todo podía ser diferente. Pero no encontró más que tierra vacía, un eco de lo que ya no estaba. Por un momento, el viento se calmó, y Caín sintió una presencia a su lado. No era Abel, pero en ese instante, en esa quietud, lo creyó. En su corazón, una chispa de esperanza, por un breve momento, lo invadió. Tal vez si pudiera llegar a entender lo que ocurrió. Tal vez si pudiera hallar una forma de vivir con esto, pensó. Miró al cielo, donde las estrellas brillaban con una intensidad tranquila, como si nunca hubieran sido tocadas por el sufrimiento humano. Y Caín, por un instante, cerró los ojos y dejó que su mente volara, como si pudiera encontrar a Abel allá, entre las estrellas, esperando que la distancia no fuera más que un velo invisible. «Perdón, Abel», volvió a murmurar. «No sé si el perdón es algo que pueda alcanzarse, pero sé que nunca dejaré de cargar con lo que hice». En esa noche, en la quietud que solo el dolor puede proporcionar, Caín sintió que su vida ya no estaba solo marcada por su propio destino, sino por la falta de su hermano.
por la pérdida de la única relación que realmente importaba. Y así, el eco de Abel siguió siendo la presencia que lo acompañaba, no como un consuelo, sino como la herida viva que nunca dejaría de sangrar. Caín, agotado por los años de pesares, se encontraba en una suerte de suspensión, atrapado entre el pasado y el presente, sin poder desprenderse de la memoria de su hermano. A cada paso, la imagen de Abel lo perseguía, su rostro sereno, lleno de una bondad que Caín no había comprendido en su momento. A menudo, Caín se sentaba en el mismo lugar donde una vez habían compartido una charla, donde las risas se habían entrelazado con el trabajo en la tierra. Allí, en esa misma tierra ahora vacía, sentía la presencia de Abel más viva que nunca. No era una presencia tangible, ni física, sino una sensación profunda que lo atravesaba. ¿Por qué, Abel?, se preguntaba, como si las palabras pudieran reparar lo irreparable. ¿Por qué no pude ver lo que tú veías? ¿Por qué no pude amarte como te merecías? Cada noche, Caín miraba las estrellas, buscando en ellas algo que le ofreciera consuelo, una señal de que, de alguna forma, Abel aún existía en algún rincón del universo. Y aunque nunca recibía respuesta, algo en él seguía buscando. Quizás, pensaba, la respuesta estaba en el perdón, en encontrar alguna forma de reconciliarse con lo que había hecho. Pero, por más que lo intentara, no podía imaginar un futuro en el que la memoria de su hermano no estuviera marcada por la sombra de su propio pecado. Caín ya no temía al castigo de Dios, ni a la condena de la sociedad. Lo que lo atormentaba era la presencia constante de Abel en sus pensamientos, la imagen de su hermano que, en su mente, jamás desaparecía. La culpa lo consumía, lo debilitaba, lo hacía sentir que la vida que había llevado no era suya, sino una carga impuesta por su propio error. En los días más sombríos, Caín se retiraba a los rincones más remotos de la tierra que él mismo había cultivado. En esa soledad y silencio, sentía que el mundo seguía adelante sin él, mientras él permanecía atado a un pasado que lo había definido de manera irreversible. La vida de Abel había quedado atrás, un eco lejano, pero la suya, la de Caín, continuaba, aunque vacía de todo sentido. El viento, que tantas veces había llevado consigo sus pensamientos, ahora le parecía una voz lejana. A veces, por un breve instante, Caín sentía que la respuesta a su tormento venía del viento, como si Abel le hablara desde un lugar que no podía alcanzar, desde un más allá donde la paz y el perdón ya no eran imposibles. Pero esa voz nunca se materializaba, nunca alcanzaba su corazón. Y en la soledad de la noche, Caín entendía, por fin, que no habría respuesta, no porque Abel lo hubiera abandonado, sino porque la respuesta ya no existía en ningún lugar del mundo. Solo quedaba la herida, la constante lucha por encontrar algún sentido a un acto que había destruido no solo una vida, sino el alma misma de su ser. Si tan solo pudiera devolverte el tiempo, susurraba, mirando al cielo lleno de estrellas, como si el universo pudiera entender su pena. Si tan solo pudiera volver a verte. La imagen de Abel, inalcanzable, flotaba en sus recuerdos, inmutable. Caín, agotado y sin consuelo, comprendió que su carga era eterna. No habría perdón ni redención. Solo quedaría el peso de ese amor perdido, la sombra de lo que había sido, siempre presente, siempre ahí, pero irremediablemente lejano. Y así, Caín vivía, entre la búsqueda interminable de una paz que nunca alcanzaría y la presencia silenciosa de su hermano, que seguía siendo su único amor, su única tristeza, su única memoria que jamás se desvanecería. El paso del tiempo no ofreció a Caín el alivio que había esperado. Los días se deslizaban ante él como una sucesión interminable de momentos vacíos, cada uno marcado por la misma presencia callada de Abel. A veces, Caín se encontraba caminando sin rumbo, perdido en los pensamientos de lo que había hecho, reviviendo una y otra vez la imagen de su hermano caído, su último suspiro, su mirada de sorpresa y dolor. Había querido cambiar ese momento, devolver a Abel lo que le había quitado, pero en su interior sabía que eso era imposible. El peso de esa verdad lo aplastaba, y aunque intentaba ahogar la culpa con trabajo, con palabras vacías a los demás, lo único que sentía era el vacío. El dolor no se desvanecía. Cada vez que se detenía frente al altar improvisado que había formado sobre la tumba de su hermano, sentía el peso de su falta de perdón, como si la tierra misma le recordara el crimen que había cometido. Las palabras nunca llegaban a su boca con suficiente fuerza. Perdóname, Abel, intentaba decir, pero el sonido era más un susurro que un grito de arrepentimiento genuino. Como si la tierra lo absorbiera, como si el cielo se negara a escuchar, Caín sentía que ninguna palabra sería suficiente. Por las noches, las sombras de la soledad lo envolvían, y en sus sueños, veía a Abel, no tal como lo recordaba, sino como un reflejo de su propio tormento. En esos sueños, Abel lo miraba, pero no con el amor que Caín siempre había deseado. En lugar de la paz que él había anhelado, veía una figura distante, fría, ajena.
Y Caín comprendió que en sus sueños, su hermano ya no era la misma imagen que él había construido en su mente, Abel ya no podía ser la visión purificada que Caín tanto deseaba ver. Esa imagen de amor y hermandad había muerto con él, y lo que quedaba era solo la sombra de lo irremediable. A menudo, Caín se preguntaba si Abel había llegado a comprender la profundidad de su culpa, si en el momento de su muerte, su hermano había entendido que Caín no era más que un prisionero de su propia rabia, de sus propios temores, de su propia incapacidad para ver el amor que le había sido dado. Quizás, pensaba Caín, si Abel hubiese entendido cuán profundamente lo había amado, o cuánto había lamentado su pérdida, las cosas habrían sido diferentes. Pero sabía que esas preguntas nunca tendrían respuesta, porque ya no había nadie a quien preguntar. En esos momentos de desesperación, Caín deseaba que la culpa lo consumiera por completo, que pudiera, al menos, sentir que su sufrimiento era merecido, pero no era suficiente. El sufrimiento de la condena eterna, la condena de no poder reparar lo irremediable, no le otorgaba paz, y en su mente, la imagen de Abel seguía siendo una presencia que nunca desaparecía. Cada paso que daba lo sentía vacío, como si estuviera caminando hacia el infinito sin ningún propósito. A veces, cuando el viento soplaba con fuerza, Caín levantaba la vista al cielo, buscando en las estrellas alguna señal, algún consuelo, alguna forma de hallar paz. Y mientras sus ojos recorrían el firmamento, se preguntaba si, de alguna manera, Abel todavía lo observaba desde allí, si su hermano lo perdonaba, aunque fuera en silencio, aunque fuera solo en el eco de los recuerdos que él mismo no podía dejar ir. Pero en la quietud de la noche, Caín comprendió que la única forma en que podría sentir la paz sería aceptar que nunca habría perdón, ni de él mismo, ni de su hermano, ni del mundo. La paz nunca llegaría. Solo quedaba la memoria, y en ella, Abel seguía siendo un espectro eterno, una sombra que nunca podría ser liberada. Y Caín, en su perpetuo dolor, continuaba con su vida, atrapado entre los recuerdos de un hermano que ya no existía más que en su mente, entre las sombras de un pasado irremediable que seguiría vivo en él para siempre. Con el paso de las noches, Caín empezó a comprender algo que nunca había logrado antes: la paz no siempre se encuentra en el perdón o en la reparación de lo irremediable. A veces, la paz era una aceptación, una resignación suave ante la imposibilidad de volver atrás. Y en esa aceptación, Caín comenzó a hacer las paces consigo mismo, aunque sin olvidar. Nunca podría olvidar lo que había hecho, ni la tragedia que había marcado su vida, pero tal vez, pensó, eso no significaba que su vida estuviera definida solo por el pecado. Durante días, Caín se sentó en el mismo lugar, donde la tierra todavía guardaba la memoria de Abel. Ya no murmuraba palabras al viento, ya no preguntaba ni imploraba perdón. Solo permanecía allí, en silencio, con la mente llena de imágenes de su hermano, las risas compartidas en los días más simples y el amor que, aunque había sido roto, todavía seguía vivo en algún rincón de su corazón. La rabia, la envidia y el remordimiento, aunque presentes, ya no dominaban su vida. Había dejado de intentar luchar contra lo que había sido y, en cambio, se permitió vivir con ello, como una parte inseparable de sí mismo. En las primeras horas de la mañana, cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Caín observaba el cielo. En su mirada había algo diferente ahora, como si, por fin, comenzara a entender el peso de la vida y la muerte. El sol que se levantaba sobre la tierra no traía consigo respuestas, pero sí ofrecía una pequeña esperanza. El día siguiente siempre traería consigo nuevas oportunidades, no para deshacer el pasado, pero tal vez para vivir con él, para llevarlo sin que lo destruyera. Caín, de alguna manera, sabía que nunca podría ser el hombre que fue antes de la muerte de Abel. Ese hombre había muerto junto con su hermano, arrastrado por la sombra de su propio acto. Pero, al menos ahora, Caín entendía que su vida aún tenía valor, incluso en la ausencia de la redención que había soñado tanto. Y en su corazón, tal vez por primera vez en mucho tiempo, sintió que Abel, aunque ausente, seguía siendo una parte de él, no como un recordatorio constante de lo que había perdido, sino como el testigo silencioso de su intento por encontrar algo que pudiera llamarse paz. Caín dejó de buscar en el viento respuestas que nunca llegarían. En su lugar, comenzó a buscar en su propio corazón la capacidad de aceptar el dolor, la memoria y la presencia de Abel. Y aunque nunca pudiera corregir su error, comprendió que el amor que había sentido por su hermano no se había ido. Tal vez ya no en la forma que él había imaginado, pero aún estaba allí, latente, como una promesa rota que, aunque no cumplida, no había desaparecido. Y así, Caín vivió, con la presencia de Abel como un susurro en su alma, como una herida que, aunque no sanada, ya no sangraba con la misma fuerza. El tiempo, por fin, se convirtió en su aliado, aunque siempre guardó la memoria de su hermano,
el reflejo de su propio arrepentimiento y el eco silencioso de un amor que nunca dejó de existir. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal.